Bienvenidos a canal El lado B de las cosas. Presenta: Estados Unidos quiere invadir suavemente a México. Bueno, vamos a platicar de la situación complicada que viene para México a partir del 2025 y lo que se está comentando con respecto a aranceles, los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá, y la noticia que ha salido publicado en un importante medio de Estados Unidos hablando de una intervención entre comillas suave contra México. Todo eso es lo que vamos a hablar en este video. Y bueno, pues hay personas que no les gusta y me escriben que no hable de México, que no hable de la política, que no hable de famosos, que no hable de misterios, que no hable de nada. Pero tristemente la dueña del canal soy yo y seguiré hablando y hablando aunque les pique. Así que soporten. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la situación se está poniendo complicada. Trump va a entrar en enero y lo vuelvo a repetir aunque a algunos les pique y les moleste. Yo no apoyo ningún partido político, para mí todos son iguales. Izquierda, derecha, rojo, azul, me da exactamente lo mismo. Y no creo que Trump sea un salvador. Tampoco lo era la otra señora. Bueno, en fin. Y no apoyo a Claudia. Yo hablé hace años de las investigaciones y los comentarios que Jalife habló y dijo en su momento acerca de la conexión de Claudia y Soros y todo eso. ¿Okay? Y de la comunidad a la que pertenece Claudia. Entonces, bueno, lo vuelvo a repetir, no apoyo a ningún partido político. Uno tiene que estar aclarando porque, y de todas maneras, te vienen a decir de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la situación es la siguiente. México tiene tratado comercial con Canadá y con Estados Unidos. Sin embargo, Trump ha convertido a México en el objetivo principal y ha estado dando unas declaraciones. Me llama la atención cómo se enfoca tanto en México y no en situaciones que están graves y a punto de explotar literalmente. Tenemos en el mundo dos conflictos muy grandes, uno en Medio Oriente, otro, lo saben, en Rusia, y Estados Unidos está metido en ambos. Entonces, en vez de enfocarse en eso, pues convierte en el objetivo y enemigo número uno a México. Ok, les platicaba yo que había visto apenas la película de Venom y ahí salía México, obviamente ya saben, con su filtro sepia, sin servicios básicos, o sea, lo peor de lo peor, y además poniendo a los mexicanos como los malosos. También en otras películas, pues ya sabemos, siempre ponen a los malos, pues que son rusos o mexicanos y así. Bueno, eso es para ir preparando a la gente, para adoctrinarla, para que después acepten ciertas acciones como la que aseguran quieren realizar. Bueno, pues les decía, entonces Trump pone a México como lo peor de lo peor y está hablando de que va a poner un impuesto del 25% en aranceles. Eso evidentemente perjudicaría a los dos países, pero bueno, son las declaraciones que ha hecho y esto sería una sanción que sería como resultado de la inmigración desbocada que hay, no solo de mexicanos que están entrando a Estados Unidos, sino que se ha dejado entrar pues centroamericanos y de otros países a México sin que haya ningún control, lo cual es cierto, eso es innegable. Y también como resultado de que, bueno, pues el tema de la maña, los cárteles que están descontrolados en México y ante lo cual el gobierno no hace absolutamente nada. Lo cual es cierto, o sea, sí hay un problema de inmigración, es cierto, que están dejando pasar a medio mundo, es cierto, que lo de los cárteles pues está totalmente invadido México, es cierto,
Pero las buenas intenciones de Trump no son precisamente para salvar a México, porque no está atacando el problema principal. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Ahorita el tema y lo que empezó es lo del Tratado de Libre Comercio. De hecho, no solo Estados Unidos quiere romper este tratado, este TEMEC, sino también Canadá. Y haciendo un poquito de memoria, cuando estaba un presidente llamado Carlos Salinas de Gortari, el cual provocó una devaluación, la peor que ha habido en la historia, también provocó muchos desvividos, una ola de violencia y le dio carta libre a muchos cárteles. Bueno, este señor firmó con Estados Unidos el famoso Tratado de Libre Comercio, que en su momento y evidentemente afectaba a México en vez de beneficiarlo, provocando que muchas empresas quebraran, muchas personas se fueran a la ruina. La devaluación le quitó los ahorros a muchas personas que se desvivieron de la desesperación. También utilizó a sus amistades para que fueran prestanombres y liquidó muchas empresas estatales, o sea que eran del pueblo de México, y se las entregó a sus amiguitos, creando un grupo de supermillonarios superpoderosos que siguen todavía, pues, teniendo todo el poder y el control del país. Ejemplo, los dueños de TV Azteca, Slim, a través de Telmex, Telcel, todo esto, que a su vez, y no es secreto, pues eran prestanombres de él, y detalles así. Entonces, hace ya un par de años se volvió a negociar el Tratado de Libre Comercio otra vez con Canadá y con Estados Unidos, y nuevamente, y no es secreto, pues las condiciones eran beneficiosas para esos dos países y eran perjudiciales para los mexicanos. Eso no es un secreto. En fin, ahora Estados Unidos y Canadá pretenden romper este tratado. De cierta manera ellos se verían más afectados porque, insisto, las condiciones las beneficiaban a ellos, no a nosotros. México quizás saldría beneficiado si estos tratados se deshacen, pero aquí hay una situación. ¿Por qué lo quieren hacer y cuál es el trasfondo? Eso es lo que vamos a hablar. De hecho, en Canadá va a haber elecciones el próximo año y hay un candidato que es de la oposición, o sea, del partido contrario a Trudeau, que Trudeau es tremendo. Ya hemos hablado en otros videos acerca de varias medidas bastante orwellianas que ha hecho en su país, pero bueno, ese señor se llama Pierre Poilievre y parte de su campaña pues es ir contra México nuevamente, o sea, sigue el mismo discurso de Trump. Igual van contra México, culpar a México de todo lo del universo. Y ha estado diciendo que va a negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos y que hará lo necesario para sacar a México de esos tratados. O sea, básicamente pretende eliminar el TEMEC. No solo él, sino otros gobernadores han estado de acuerdo y están solicitando que México se haya sacado de los tratados comerciales con Canadá. La verdad es que las empresas canadienses han venido a México ya desde hace años con complacencia del gobierno mexicano, eso es obvio, para saquear sobre todo la industria minera, para llevarse recursos y ponen en riesgo la vida de muchos pobladores mexicanos que son sacados de sus casas, de sus pueblos, para que estas empresas puedan explotar y poner minas. Entonces, eso ha provocado que haya muchos desplazados, que haya personas que han sido desvividas por negarse a entregar sus terrenos, y todo esto lo han hecho las empresas canadienses, tristemente ante el apoyo o con el apoyo de los diferentes gobernadores de México, porque les da su dinerito, por eso lo hacen. Bueno,
Entonces Canadá le hace el feo a México, Estados Unidos ya tampoco quiere tener tratados de México, y todo esto, como les digo, supuestamente o en sanción a los problemas que tenemos muy grandes con los cárteles y con la inmigración. En México el tema de los inmigrantes ya es un problema grande porque se le ha permitido la entrada a inmigrantes que vienen de países, sobre todo de Centroamérica o de Sudamérica, que vienen a México de paso, pero vienen en caravanas, tristemente con niños en ocasiones, lo cual es un grave error, porque los exponen. En México hay graves situaciones de trata, lo he dicho, se enojan. No es cierto, tú ni pareces mexicana, eso no pareces aquí, eso no existe, no existen los narcos, no existe la trata. Hay gente en México que tiene la realidad alterada y no quiere aceptar el problema en el que vivimos. Entonces, hay problemas de trata, hay problemas de mañas y luego también está el problema de los inmigrantes. Entonces, dejan pasar a muchos inmigrantes, están llenando los estados, sobre todo fronterizos, y Estados Unidos después hace las deportaciones, pero no hacen la deportación al país que corresponden, sino vienen y los echan a México, aunque se escuche feo, pero así es. Y bueno, pues culpan de todos estos inmigrantes a México por no detenerlos en la frontera sur. También en México hay otro fenómeno de inmigración que es lo que llamamos la gentrificación, que es que todos los gringos se están viniendo a México, aquí a las zonas pues sí lujosas como Santa Fe, Polanco, La Condesa, Roma, desplazando a los mexicanos que llevaban muchos años viviendo ahí, elevando las rentas. Y bueno, pues hay muchísima discriminación. También eso pasa en las zonas turísticas de Los Cabos, de Cancún. Llegan los gringos y les cierran el acceso a las playas, a zonas naturales, y México se está quedando que ni de aquí ni de allá está siendo desplazado. Así como desplazan a poblados enteros para que las empresas canadienses puedan explotar los recursos naturales y llevárselos de aquí, también pasa en las ciudades o en las zonas turísticas que los gringos vienen, se hacen de terrenos de la playa y demás y sacan a los mexicanos. Entonces, bueno, lo que está pasando es un problema de inmigración que el gobierno ha permitido, el gobierno de México, y no ha hecho nada. Y también está pasando un problema muy grande con los cárteles que ya están metidos en todas partes. Me acuerdo que me decían, es que ¿por qué dices que los artistas están con los cárteles? No es cierto. Bueno, pues hay mucha evidencia como muchas de las artistas que la gente les aplaude en la televisión son financiadas. Y está el tema de los narcocorridos, los corridos tumbados, como a su vez, mientras por un lado mucha gente ha sido desvivida por los cárteles o han desaparecido por culpa de los cárteles, tenemos un fenómeno donde la gente idolatra a los narcos, ¿no? La narcocultura, los corridos tumbados que hacen apología a varios delitos, pero la gente lo aplaude y de esta manera permiten que sus hijos crezcan esperando convertirse en eso, o crezcan las chicas esperando ser novias de uno de estos fulanos. Y bueno, existe una narcocultura, aunque me digan basta, en México no pasa eso, en México no apoyamos cosas negativas, ¿no? Y los corridos tumbados que, y Gloria Trevi que, y bla bla bla. Bueno, entonces el punto es que en México hay un problema muy grande de cárteles, está desbordado, los gobiernos corrompidos y hacen lo que quieren, y no solamente se limitan a transportar estas sustancias, sino que muchos grupos exigen pagos de derecho de piso a los que ponen sus negocios, tienen que pagarle un porcentaje de lo que hacen, así, o sea, pagan impuestos y aparte hay que pagarle al impuesto, al derecho de piso, al grupo de maña que esté ahí, porque si no los desviven o les cierran el negocio. También a los que son productores, por ejemplo en la ganadería,
los que se dedican a la pesca, los que siembran grandes cantidades, todos ellos tienen que pagar un derecho de piso. Si no lo hacen, los desviven. Entonces van afectando la economía, van afectando pues la vida de millones de personas y el gobierno no hace nada. Y eso es cierto. Pero luego Estados Unidos promete venir a salvarnos. Pues no. A través de una invasión suave que tristemente también muchos van a apoyar porque pues la Malinche, ¿verdad? Aquí en México tenemos el síndrome de la Malinche. En fin, ¿por qué Estados Unidos quiere salvar a México? Pues salvar entre comillas, y es sarcasmo, lo vuelvo a aclarar. Bueno, México tiene litio y todo eso. Bueno, resulta que se ha publicado en la revista Rolling Stone y lo están retomando ya varios medios. Una fuente cercana describió a la revista Rolling Stone que están planeando una invasión suave entre comillas, fuerzas especiales estadounidenses, pero que entrarían de forma encubierta para atacar a los líderes de estos cárteles. Encubiertas, y ya lo están anunciando cómo va a ser encubierta. Bueno, que han estado preparando esto. Se está hablando de ataques con drones, se está hablando de entrar con fuerzas especiales, con o sin el apoyo del gobierno mexicano. O sea, ni les van a preguntar, solamente van a mandar a drones y demás. Y bueno, la gente que le gusta tener esperanzas vacías, pues lo van a apoyar y no se ponen a pensar que esto va a desatar más violencia porque van a entrar los drones. ¿Y qué va a pasar si tú por mala suerte vives en un edificio donde haya un sospechoso? Pues te va a tocar. ¿Qué pasa si en tu colonia o en tu calle haya personas que se dediquen a estos asuntos o que sean sospechosas? Pues te va a tocar. Te va a tocar el fuego cruzado, va a estar en medio y no va a estar padre porque los drones no van a soltar boletos de Disneylandia, no te van a soltar hamburguesas. Y bueno, pues esa es la situación. Insisto, va a haber gente que lo va a apoyar porque creen que solamente van a ir contra los cabecillas, contra los que se dedican, los malos, sino que también pues va a estar la gente en medio en un fuego cruzado y va a haber muchos desvividos inocentes. Pero bueno, hay un plan para balcanizar México. Eso no es un secreto. También para balcanizar Estados Unidos. Pero bueno, el plan para balcanizar México es separar los estados del norte y separarlos y luego los estados del sur y el centro, ¿no? En 2 o 3 partes. Ya lo he hablado en otros videos. Y anexarse los estados del norte, que yo sé que muchos de esos estados van a estar felices. Por ahí se llevan a Gloria Trevi y a todos esos. Pero yo lo único que les digo es que sí, Estados Unidos quiere tener ciertos estados, obvio, porque tienen recursos, pero lo quieren sin mexicanos. Así que este plan de invasión suave también es para ir limpiando los terrenos que ellos van a ocupar, limpiarlos de mexicanos y así preparar las tierras. Pero bueno, entonces se está hablando de una invasión suave. Esto es lo que está y es muy grave porque como ya no quieren ser socios comerciales, pues básicamente están diciendo de que van a invadir México, suave o como le quieran decir. Bueno, pues la Rolling Stone asegura que hay planes de batalla para invadir México. Y esto no es nuevo, ya lo llevamos hablando desde hace años. Entonces, bueno, como les digo que también dentro de esta invasión los mismos mexicanos de ciertos estados hasta les van a abrir la puerta. Pásense por aquí, queridos gringos, con la esperanza de que los salve, pero insisto, van a salvar los terrenos, pero los mexicanos no. En fin, ¿ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Yo creo que solo vienen por recursos y por terrenos y que esto se va a poner feo. Si es que la revista Rolling Stone tiene razón.
En fin, este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.